En este video vamos a ver algunos criterios de divisibilidad donde los divisores van a ser algunos de los números primos. Entonces comenzamos por entender qué es divisibilidad. Que un número sea divisible entre otro quiere decir que al dividir el primer número entre el segundo se obtiene un resto o residuo cero, es decir, que la división es exacta, sin decimales. Esto que acabamos de decir lo podemos expresar de la siguiente manera. Un número entero b es divisible entre otro entero a, que no es igual a 0, si existe otro entero c tal que b es igual al producto de ese número entero a que dividió a b por un cociente llamado en este caso c. ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tengamos el número 15. Tenemos aquí el número 15. Decimos que 15 es divisible entre otro entero, vamos a llamar a este entero 3, que no es igual a 0, de tal manera que exista otro número, en este caso el número 5, de tal forma que 15 es igual a 3 por 5. O con otro ejemplo, por ejemplo, podemos decir que 42 es divisible entre 6 si existe un número, en este caso el 7, de tal manera que 42 es igual a 6 por 7. O sea, si dividimos 15 entre 3, nos da 5 y el residuo es 0. Si dividimos 42 entre 6, nos da el cociente 7 y el residuo es 0. Los criterios o reglas de divisibilidad son unas reglas que empleamos para saber si un número es divisible entre otro sin necesidad de tener que hacer la división. Esos criterios son de gran utilidad ya que, por ejemplo, nos ayudan a encontrar con facilidad los divisores de un número. Este criterio o estos métodos o esta característica nos sirve especialmente cuando tenemos que descomponer números en factores primos o para saber si un número es primo o es compuesto, para simplificar fracciones, por ejemplo. Los números entre 1 y 100 son aquellos que se consignan en la siguiente tabla. Tenemos los números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y los demás que tenemos ahí. Yo señalé con amarillo aquellos números que son los que vamos nosotros a probar si dividen a otros números. Vamos a probar los números del 2 al 29, siendo esos números primos. Bien, los criterios de divisibilidad que dijimos vamos a ver son entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13, que son los que vamos a ver en este primer video. 10 criterios que vamos a ver. En el primer video vamos a ver 5 criterios de divisibilidad. Ya dijimos que van a ser el 2, entre 3, entre 5, entre 7 y entre 11. En un segundo video vamos a ver los otros números que tenemos aquí, que son 13, 17, 19, 23 y 29. ¿Cuáles son los números que pueden dividirse entre el número primo 2? Y aquí tenemos la característica. Un número es divisible entre 2 si su última cifra de la cantidad de ese número es 0 o es un número par. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2358. Para averiguar si este número es par
o es divisible entre 2, perdón, lo único que hacemos es observar su última cifra. En este caso la última cifra es 8. 8 es un número par. Entonces 2358 sí es divisible entre 2. Si dividimos, por ejemplo, 2358, perdón, se nos fue la línea. Aquí nos da 2 entre 2, nos da 1. 3 entre 2 nos da 1, sobra 1. Bajamos el 5. 15 entre 2 nos da 7. 7 por 2, 14, nos sobra 1. Bajamos el 8. 18 entre 2, esto nos da 9. Y entonces 9 por 2, 18, y eso nos da residuo 0. Comentamos, si el residuo es 0, entonces el número sí se divide entre 2. Tenemos este otro número, el número 743. Observamos que la última cifra no termina ni en 0 ni en un número par. Entonces 743 no es un número, no es divisible entre 2. Vamos a hacer aquí la operación. Dividimos 743. 7 entre 2 nos da 3, nos sobra 1. Bajamos el 4, nos queda 14 entre 2 es 7. 7 por 2, 14, esto es 0. Bajamos el 3. 3 entre 2 es igual a 1. 1 por 2, 2. Y el residuo es 1. Y entonces, como el residuo no es 0, podemos asegurar que 743 no es divisible entre 2. Y este tercer ejemplo, 2020. Su última cifra es 0. Y entonces, según lo que tenemos aquí, si la última cifra del número es 0 o es alguno de los números pares, es divisible por 2. Termina en 0, vamos a hacer la división. 2020 sobre 2. 2 entre 2 nos da 1, 2 por 2, 2, 0, bajamos el 0, esto nos da 0, bajamos el 2, 2 entre 2 es 1, 1 por 2, 2, nos sobra 0, bajamos el 0, 0 entre 2 nos da 0, y aquí nos queda 0. El residuo es 0, y entonces podemos asegurar que este tercer ejemplo, ese tercer número, es divisible por 2, así como sucedió con el primero. Ese es el primer criterio de divisibilidad, siendo 2 el primer número primo. Ahora, ¿cuál es el criterio de divisibilidad entre 3? Aquí decimos, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es 3 o es un múltiplo de 3. Vemos, 2358 será divisible entre 3. Aquí nos dice, para averiguar si este número es divisible entre 3, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras. Y entonces, una vez que sumemos las cifras, vemos si esa suma es un número que es múltiplo de 3 o es 3. Vamos a hacerlo. Sumamos 2 más 3 más 5 más 8. La suma de esas cifras es 2 más 3 es 5, más 5, 10, más 8, 18. Y sabemos que 18 es un múltiplo de 3. 3 por 6 es 18. Pero si tenemos alguna otra duda, volvemos a sumar estas cifras. Sumamos 1 más 8 y la suma nos da 9. Y 9 es un múltiplo de 3 porque 3 por 3 me da 9. Quiere decir que este número es divisible por 3 o entre 3. Verificamos este segundo ejemplo. Este número 743 será divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a sumarlas. Aquí tenemos 7 más 4 más 3. Hacemos la suma. 7 más 4 es 11, más 3 da 14. 14 no es múltiplo de 3.
Si tenemos una duda, volvemos a sumar esas dos cifras. 1 más 4, esto es igual a 5. Y 5 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 743 no es divisible entre 3. Ese tercer ejemplo, 5040. Sumamos las cifras. 5 más 0 más 4 más 0. La suma nos da 5 más 0 es 5, más 4 es 9, más 0, 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 5040 también es divisible entre 3. La divisibilidad entre 5. Aquí, un número es divisible entre 5 si la cifra de las unidades, o sea, la última cifra es 5 o es 0. Solamente es fijarnos en la última cifra. Aquí tenemos este ejemplo. 2345. Solamente vamos a fijarnos en la última cifra del número. La última cifra es 5. Como el número termina en 5, entonces 2345 es divisible entre 5. Tenemos el segundo ejemplo. 7354. Igual, nos fijamos solamente en la última cifra. Si la última cifra es 5 o es 0, este número se da de divisible entre 5. Vemos que la última cifra es 4 y 4 no es 5 ni es 0. Entonces 7354 no es divisible entre 5. Vemos este otro ejemplo. El número 5040. Observamos la última cifra. Si la última cifra es 5, no es 5. O es 0, si es 0. Entonces, si la última cifra es 5 o es 0, el número se divide entre 5. Como ya vimos que así termina en 0, 5040 también es divisible entre 5. Vemos el otro criterio de divisibilidad, entre 7. Establecemos lo siguiente. Un número es divisible entre 7 si al restar al número sin la cifra, o sea, si al número que nos dan le restamos la última cifra, que es la cifra de las unidades, y al número que nos quede le restamos el doble de la cifra de las unidades, y esa resta nos da 7 o 0, entonces el número es divisible entre 7. Bueno, este enredo vamos a tratar de hacerlo con un ejemplo. A ver, el número 2345. El criterio dice, si al número que nos queda, después de quitar la última cifra, en este caso 234, si a 234, quitando la última cifra, le restamos el doble de la última cifra, esto nos da 234 menos 2 por 5 nos da 10. Y ese resultado es 224. Como podemos tener aquí problemas todavía para averiguar si es divisible o si es factor de 7 o es múltiplo de 7, repetimos el procedimiento. Vamos a quitarle a 224 la última cifra. Nos da 22. Y a esto le vamos a restar el doble de la última cifra. Hacemos nuevamente la misma operación. A 22 le restamos el doble de 4. Este caso es 8. 22 menos 8 es igual a 14. Y podemos averiguar que 14 es un múltiplo de 7. Entonces, el número 2345
es divisible entre 7. Vemos el siguiente ejemplo. El número 7354. Vamos a averiguar si este número es divisible entre 7. El criterio. Le quitamos al número la última cifra y escribimos lo que nos queda. 735. Y le vamos a restar el doble de la última cifra. Esto nos da 735 menos 8. Si hacemos la resta, esto nos queda 735 menos 8 nos da 727. Como es un número grande para poder averiguar si es factor o múltiplo de 7, repetimos la operación. Quitamos el tercer 7 y nos queda 72. A 72 le vamos a restar el doble de este último 7. Y eso nos queda 72 menos 2 por 7, 14. Si a 72 le restamos 14, eso nos debe dar 58. Y 58 pues no es múltiplo de 7. 7 por 6 da 42, 7 por 7 es 49 y 7 por 8 56. Entonces 58 no es múltiplo de 7. 7354 no se puede dividir entre 7. Hacemos este tercer ejemplo. El número 5040. El procedimiento es quitarle la última cifra y escribir el número que nos queda. A 504 vamos a restarle el doble de 0. Esto nos da 504. Como es muy grande el número todavía para saber si es un múltiplo de 7, repetimos el procedimiento. A 50 le restamos el doble de 4. Aquí nos da 50 menos 2 por 4, esto es 8. 50 menos 8 es igual a 42. Y como sabemos que 7 por 6 es 42, entonces 42 es un múltiplo de 7. Y por lo tanto, 5040 también es divisible entre 7. Ya vimos entonces la divisibilidad entre 2, entre 3, entre 5 y entre 7. Vamos a ver ahora la divisibilidad entre 11. Y aquí tenemos que un número es divisible entre 11 si la suma de las cifras que ocupan una posición par menos la suma de las cifras que ocupan una posición impar es igual a un múltiplo de 11 o 0. Si esto ocurre, el número será divisible entre 11. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a sumar las cifras que ocupan las posiciones pares, o sea, la posición 2, la posición 4. Y a esa suma le vamos a restar la suma de las cifras que ocupan las posiciones impares. Vamos primero a sumar las posiciones pares. La posición 2 la ocupan en la cifra 7 y la cifra 3. Entonces vamos a sumar 3 más 7. Y a esa suma le vamos a restar la suma de las cifras impares, que es en este caso el 4, más el 9, más el 8. Hacemos la suma. 3 más 7 es igual a 10,
menos 4 más 9 es igual a 13, más 8, 21. Si restamos 21 con 10, esto nos da 11. Sin tomar en cuenta el signo, aquí sería negativo, pero vamos a restar al mayor al menor y es la misma operación. Entonces, 10 menos 21 me daría menos 11. Pero si resto 21 con 10 me da también 11. Y entonces 11 es un múltiplo de 11. Podemos decir que el número 83.974 es divisible entre 11. Vemos el otro ejemplo. Averiguar si el número 4.567 es divisible entre 11. Hacemos lo mismo. Sumamos las cifras que ocupan la posición par, aquí me equivoqué. La posición par es la cifra 6 y la cifra 4. Vamos a sumar 4 más 6 y lo que me dé esa suma le voy a restar la suma de 5 más 7. 4 más 6 es igual a 10. Le restamos 5 más 7 es 12. Y si hacemos la resta 12 con 10, esto me da 2. Y 2 no es múltiplo de 11. Entonces 4.567 no es divisible entre 11. Y por último el ejemplo 3. Averiguar si el número 38.335 es divisible entre 11. Vamos a sumar las cifras que están en posiciones pares. Las posiciones se cuentan de la cifra de las unidades hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, posición par es este 3, posición par es el 8. Sumamos 8 más 3 y a esa suma le vamos a restar la de las cifras impares, que es este 3, el segundo 3 y el 5. Hacemos las sumas. La suma de la izquierda es igual a 11 menos la suma de la derecha es 3 más 3, 6 más 5, 11 y esto da 0. El criterio nos dice, si la resta de esas sumas parciales es un múltiplo de 11, el número es divisible entre 11, pero si la resta de esas sumas me da 0, también es múltiplo de 11. Entonces aquí tenemos que el número 38.335 también es un número divisible entre 11. Con esto vimos entonces los 5 primeros números primos y el criterio de divisibilidad con ellos.